Colombia tropical y el agua ¿qué? Epílogo. La imagen es del Instituto von Humboldt. Epílogo 1. Los desastres que de forma sistemática abaten a Colombia hacen imperioso volver sobre las amenazas que afectan al país, en particular los fenómenos climáticos y geodinámicos, y sobre las medidas a adoptar. La crisis del agua, que se expresa en descontrol hídrico y pluviométrico y en sequías y desabastecimiento, obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales con un enfoque biocéntrico y previsivo. Habrá que proceder con una ocupación del territorio más responsable, soportadas en estrategias participativas e incluyentes, orientadas a la apropiación social del territorio, en donde se contempla, además de la adaptación al cambio climático, la función social y ecológica de la propiedad de la tierra y el suelo y el aprovechamiento sostenible de la estructura ecológica principal. En relación con la ley ambiental, requiere el país una orientación socioambiental que le reconozca el verdadero carácter patrimonial al suelo, al agua y a la biodiversidad, y que en lugar de considerarlos un recurso y como tal un objeto de mercado, los considere un patrimonio fundamental que debe preservarse. Colombia, un país que con la apertura económica se ha especializado en la economía extractiva en un contexto de debilidad estatal, es un escenario altamente vulnerable. Para dicho modelo de crecimiento extractivista, para el progreso material de la sociedad, en nombre de la ciencia hemos procedido a explotar la naturaleza, desconociendo de paso los derechos de las comunidades y ecosistemas del territorio. Si bien la ley ambiental y las políticas ambientales en Colombia se han acoplado más a los desafíos del mercado que a los retos del desarrollo sostenible, por fortuna la Corte Constitucional, para proteger culturas ancestrales y ecosistemas, ha declarado algunos territorios sujetos de derechos bioculturales. ¿Por qué no hacerlo con el Magdalena y con el paisaje cultural cafetero? Epílogo 2. Aunque el actual calentamiento global puede tener causas naturales cíclicas, el aumento de la temperatura del planeta tiene una componente antropogénica notable asociada con los gases de efecto invernadero. Con la incidencia de los fenómenos climáticos extremos ahora exacerbados por el calentamiento global, la posibilidad de tener desplazamientos es un 60% mayor que hace 40 años. En 2014, los desplazados internos del mundo sumaron 19 millones, de los cuales 17,5 de seres humanos lo fueron a causa de siniestros relacionados con el clima. La construcción de un paisaje resiliente en el territorio del paisaje cultural cafetero no solo pasa por el tema de la economía rural campesina de base artesanal y por la adaptación al cambio climático, sino también por las problemáticas del agua y la biodiversidad del ecosistema. Para lograr un desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático, ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio y el paisaje cultural cafetero bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO? Dicha declaratoria beneficiaría no solo la producción rural artesanal, que depende de la agricultura autártica, sino también los ecosistemas cafeteros con el regreso del sombrío y la producción limpia. Para el desarrollo del campo colombiano, además de implementar medidas estructurales que permitan corregir la enorme inequidad que expresa el índice de concentración de la propiedad de la tierra con una reforma agraria profunda, también el nuevo ordenamiento territorial deberá implementar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura para resolver la brecha de productividad e ingresos
que sume en la pobreza a los medios rurales. Para corregir el uso conflictivo del suelo y en particular la enorme problemática de la deforestación y potrerización, el sector agropecuario deberá implementar la agroforestería y emplear prácticas silvopastoriles. Habrá que considerar también el pago de servicios ambientales. Del contrario, con criterios desarrollistas centrados en el crecimiento y por lo tanto en el consumo, en virtud de la falencia de un Estado débil y de una sociedad indolente, en 1 o 2 siglos habremos agotado la biodiversidad de Colombia. Epílogo 3. Entre 1990 y 2013, los impactos por eventos hidrometeorológicos y climáticos en América Latina y el Caribe, expresados en número de personas afectadas y en viviendas dañadas por cada 100.000 habitantes, ha crecido. Además, dado que los fenómenos ciclónicos del Atlántico que dejan destrucción a su paso por el Caribe también pueden impactar sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, habrá que considerar dicha amenaza. Al evaluar las 2 últimas niñas, 2007-8 y 2010-11, los efectos dejaron ver una dinámica creciente del calentamiento global con consecuencias cada vez más intensas. En la segunda niña, además de la sabana de Bogotá inundada, también de la lista de 30 municipios colombianos severamente afectados por las olas invernales, 20 cabeceras como Gramalote requirieron reasentamiento por fuera de su jurisdicción. El informe Estado de la Población Mundial 2015 señala cómo en los últimos 20 años los damnificados por desastres naturales sumaron en promedio cerca de 200 millones por año. A la cifra habrá que sumar 65 millones de víctimas por epidemias, adversidades tecnológicas y conflictos armados como el de Colombia y Siria. Pero Colombia, que ha tenido experiencia en conflictos tras 60 años de guerra y eventos como la erupción del Ruiz, el terremoto del eje cafetero y la niña 2010-11, cuenta con una institucionalidad que se expresa en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011 y en el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres. La Ley 388 del 97 sobre ordenamiento territorial consagra la función social y ecológica de la propiedad y la preeminencia del interés general. Pregunto, ¿por qué no se puede traducir esto en una herramienta que corrija un modelo conflictivo de ocupación del territorio, el que se traduce en grandes pasivos ambientales que se expresan en desastres? A pesar de haber sancionado la Ley 1523 del 2012 sobre Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, eventos como los de Mocoa, Manizales, Quibdó, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Riohacha y Villavicencio obligan a reconsiderar la gestión del riesgo mirando más allá de los planes de ordenamiento territorial y de la acción efectiva de las corporaciones autónomas regionales. El modelo conflictivo de ocupación del territorio, la falta de apropiación de los procesos de ordenamiento territorial por parte de las comunidades y la carencia de información y conocimiento científico sobre las amenazas gravitan en dichos desastres, al igual que los impactos y consecuencias, en particular la vulnerabilidad de sus múltiples expresiones, e incluso las causas mismas de los desastres como factores contribuyentes o detonantes, tal cual ocurre con el calentamiento global y la deforestación que inciden en la amenaza. Epílogo 4. Es evidente la necesidad de un pacto global por el clima pese a las divergencias entre los países que se desarrollaron a costa del medio ambiente.
Mientras economías como la de China y Brasil reclaman apoyo financiero y tecnológico para hacerlo de forma sostenible, otros países en vía de desarrollo cuentan con reservas energéticas como petróleo y carbón que quedarán cesantes, pero también con una oferta forestal de bosques que puede beneficiarse de servicio de pagos ambientales. Dichas diferencias entre economías desarrolladas y no desarrolladas conduce a plantear preguntas fundamentales sobre quién paga y cómo lo hace. En el caso de Colombia, los desajustes de la máquina atmosférica con sus eventos climáticos extremos cada vez son más marcadas las transformaciones ambientales causadas y evidente la amenaza durante las temporadas del Niño y de la Niña para nuestros páramos, manglares, ambientes coralinos y glaciares y para las selvas andinas, costeras y de la Amazonía. Expertos predicen que por el aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos para el año 2050 habrá 250 millones de refugiados climáticos en el mundo. Habrá que tomar medidas estructurales y globales. Lo que está en juego es el derecho a la vida. No se podrá exceder la barrera de 2 grados centígrados en el aumento de la temperatura media global antes de finalizar el siglo, lo que exigirá reducir las emisiones de gases de invernadero respecto a las emisiones del año 90 entre un 25 y 30% al año 25 y entre un 35 y 40% al 2030. Aunque se detengan ahora las causas del calentamiento global, la recuperación de nuestros ecosistemas tardará décadas. Epílogo 5. Finalmente, partiendo de las lecciones que quedan de este ejercicio, nos permitimos proponer prioridades para el cambio climático y el desarrollo sostenible. En primer lugar, las relacionadas con políticas y planes forestales que se traduzcan en prácticas amigables con el medio ambiente, recuperación de ecosistemas y en general para blindar los servicios ambientales y la seguridad a la biodiversidad. Es que estamos devastando ecosistemas. Estamos deteriorando el patrimonio hídrico y biótico. En segundo lugar, el desarrollo de fuentes alternas de energía como la energía solar y eólica e incluso biocombustibles como alternativas estratégicas para la reestructuración del futuro arco energético y la hidroelectricidad, respetando los derechos bioculturales de los territorios para mitigar el uso de las plantas térmicas soportadas en combustibles fósiles. En tercer lugar, la utilización de medios y modos de transporte más eficientes, el estímulo a los medios masivos de transporte público limpio en los escenarios urbanos y el desarrollo de un sistema intermodal de transporte que articule el modo carretero al fluvial y ferroviario para movilizar las cargas de forma adecuada. En cuarto lugar, la educación ambiental con un enfoque biocéntrico y no antropocéntrico, para sensibilizar a la población hacia el uso eficiente y adecuado de los recursos naturales e incluso para fomentar el reciclaje, las huertas urbanas, el compost y sobre todo la protección del medio ambiente y de la vida, para combatir hábitos que fomentan el consumo y la contaminación y la prevención de los desastres. Gracias. Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En las fuentes bibliográficas tenemos, por ejemplo, análisis de la vulnerabilidad al cambio climático del sector agropecuario en la región del eje cafetero, agua y clima en el desafío ambiental, agua como bien público, lo recomiendo de forma especial, lo puedes encontrar en internet, el eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. En la segunda página encontramos el manejo popular de los desastres naturales, guerra y paz y disfunciones socioambientales en Colombia, gobernanza
forestal para la ecorregión cafetera, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, recomiendo en particular ese, geotecnia para el trópico andino, huracanes y terremotos acechan, huella hídrica en Colombia. En la tercera página, la gestión del riesgo sísmico en la planeación urbana. Manizales, un diálogo con su territorio, manual de geología para ingenieros, lo recomiendo de forma especial. Nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico, nuestros bosques de niebla en riesgo. Y el plan de gestión del riesgo de desastres 2015-2025. En la cuarta página, política nacional para la gestión integral del recurso hídrico por falta de bosques con el agua al cuello. Riesgo para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia, lo recomiendo de forma particular. Sol, clima y calentamiento global, Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Y vulnerabilidades de las laderas de Manizales. Gracias.